¿Por qué te sientes perdida y desconectada durante tu despertar espiritual? Bueno, desde la lógica humana pensaríamos que cuando estamos atravesando un despertar espiritual deberíamos sentirnos más conectadas, más elevadas, como con una calma y una paz interior mucho más profunda y evidente. Pero no es como ocurre realmente este proceso del despertar espiritual. Y aquí quiero aclarar algo importante, y es: el despertar espiritual no ocurre solamente una vez, no tienes un solo despertar. El despertar espiritual ocurre a medida que tú vas expandiendo tu nivel de conciencia. Cada vez que tu conciencia va adquiriendo una nueva expansión, asimismo vas teniendo como diferentes niveles de despertar espiritual. Entonces, esta sensación de sentirte perdida y desconectada se vive con mayor intensidad durante ese primer despertar espiritual, cuando por primera vez empiezas a cuestionarte esta realidad con la que has vivido toda tu vida, donde empiezas a sentir profundamente que hay algo más allá, que hay algo superior, que hay algo que necesitas descubrir, que hay algo que deseas descubrir, que hay algo más allá de ese personaje que has creado y que crees que eres tú, que hay algo más allá de lo que es la vida, de lo que es las relaciones entre las personas, de lo que es la realidad. Y en ese primer despertar espiritual te sientes tremendamente perdida por una razón, y es porque se está internamente desmoronando toda esta estructura que ha sostenido tu vida, tu personalidad y lo que tú crees de la realidad, lo que tú crees de la vida. Entonces, claro, empiezas a sentir que todo esto que has creído toda tu vida no es real, que hay algo más profundo que necesitas y deseas reconocer. Y esta claridad, aunque te trae un poco de esperanza porque sientes que hay algo mucho más grande, pues también te trae mucho miedo, mucha ansiedad, y te sientes perdida porque literalmente se está cayendo toda la estructura que ha sostenido tu vida. Entonces entiendes que ese no es el camino, pero entonces empiezas a preguntarte si no es ese, si esa no es la realidad, si esa no soy yo, si hay algo más. Entonces, ¿por qué no logro ver cuál sí es el camino, cuál sí es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿No? Y empieza a sentirse este vacío de no saber entonces qué es la realidad y qué es lo que viniste a experimentar y quién eres tú. Y en esta sensación de ya no tener claridad de lo que es, entonces te sientes perdida, no ves el camino. Entiendes que hay un camino distinto, pero no logras verlo. Está en penumbra, está en tinieblas, y eso te genera esta sensación de estoy andando como a ciegas, ¿no? Este camino. Y eso genera cierta resistencia interna y también cierta incomodidad, porque antes me sentía cómoda porque ya me habían dicho cuál era el camino, ya me habían dicho cuáles eran los pasos: crecer, tener hijos, tener un trabajo, ¿sí? Y ahora no lo sé, entonces ahora no sé cuál es ese camino, y eso me genera esa incertidumbre, y eso me genera ese miedo y esa sensación de estoy perdida, no sé hacia dónde voy. Y aquí es importante tener en cuenta que el despertar espiritual también es un gran salto de fe. Aquí ya no es sé cuál es el camino y veo con claridad la dirección. Aquí ya es un confío en que aunque no veo el camino, en que aunque no sé, hay algo dentro de mí que me dice
¿Qué es esta nueva senda a la que quiero caminar? ¿Qué es esta nueva senda a la que quiero explorar? ¿Qué es esta nueva realidad desde la que quiero vivir? Y desde ahí empieza a fortalecerse también nuestra fe. Esta sensación profunda e inexplicable en nuestro ser de seguir andando el camino aunque no puedas verlo con claridad. Entonces, en resumidas cuentas, te sientes perdida porque no ves con claridad el camino y porque toda esa estructura que te había sostenido se está derrumbando, se tiene que derrumbar para que puedas empezar a crear tu propia estructura desde tu propia verdad, desde lo que dentro de ti es real y dentro de lo que sientes que viniste a experimentar en esta existencia. Ahora, la desconexión se da en dos niveles. Esta sensación de sentirte desconectada de ti misma viene del hecho de que estás empezando a reconocer que no eres ese personaje que has cargado toda tu vida, ¿no? Entonces no eres simplemente la hija, la mamá, la hermana, no eres esas cualidades que crees que encierran a tu ser, que te identifican. No eres tus miedos, no eres tus limitaciones, no eres tus experiencias, no eres tus dolores. Y ahí empieza a sentirse profundamente también esa desconexión, porque entonces no entiendes quién eres. Si no eres todo eso, entonces ¿quién eres? Y es que el despertar espiritual empieza a generar este gran vacío dentro de ti, empieza como a sacar todo lo que ya no necesitas cargar y en esta limpieza pues empieza a sentirse ese vacío, ¿ya? Y en el camino del despertar espiritual vas encontrando las herramientas, los maestros, las personas que te van enseñando a llenar ese vacío, a ocuparlo desde la conciencia y desde ese despertar y conectar con tu alma. Existe también en este despertar espiritual en este nivel de desconexión también con los demás, ¿no? Porque no es solo sentirte desconectada de ti, sino también sentir que no encajas. O sea, si antes sentías que no encajabas, que eras como diferente, pues ahora con tu despertar espiritual empiezas a sentirte todavía más diferente y más rara ante las personas que te rodean, sobre todo en tu entorno más íntimo, ¿no? Entonces empiezas a sentir que tú ya puedes ver con claridad, entender con claridad ciertas cosas, pero los demás no. Y tú puedes estar viendo con claridad algo allí y puedes estar con alguien a tu lado y decirle, mira, pero la persona no lo percibe, no lo ve, no lo comprende. Y eso te hace sentir aún más desconectada con los demás. Sentir que no estás encajando, que no estás perteneciendo y empiezas a sentir incluso que ya no quieres encajar en esa realidad masiva, ¿no? Como esta sensación de ya ustedes allá y yo acá, una sensación también muy desde el ego, desde decir yo ya estoy en otro nivel, en otra posición. Y eso es parte también natural del proceso, ¿no? Y de este proceso en el que también empiezas a sentir esta desconexión contigo y con los otros. Ahora, súper importante en este despertar espiritual, tener en cuenta que es un proceso, ¿no? Es decir, no es algo que vaya a transformar tu vida de la noche a la mañana, sino que es un proceso que si tú decides llevarlo, te va a ir mostrando el camino para que puedas empezar a transformar poco a poco tu identidad y a través de ella toda tu realidad, pero que es un proceso en el que debes asumir tu compromiso, el compromiso de ir hacia adentro, de permitirte ver tus sombras, de permitirte ver tus dolores y de permitirte a través de ellos
transformarlos en algo valioso y de luz para ti, para tu propia experiencia y para compartirlo también con otros. Y sé que en el despertar espiritual también sentimos muchas veces como este gran desafío de no saber cómo transitarlo, ¿no? ¿Cómo puedo transitar este momento de despertar espiritual? Y por eso quiero compartirte lo que para mí son 3 herramientas claves en este proceso, en esta transición. Y es la primera, confía en tu intuición, en esa vocecita interior que te está diciendo, hay algo más. Mira, tu vida no es esto, tú viniste a algo más, tú tienes algo por entregar. Confía en todo eso que empieza a despertarse dentro de ti, porque evidentemente cuando ocurre el despertar espiritual empezamos como a desempolvar nuestra intuición y empezamos a escuchar más esa vocecita que nos va guiando. Entonces confía en esa voz. Si esa vocecita te dice que escuches a tal persona, que hagas tal transformación en tu vida, que sueltes cierta relación, que cambies tus hábitos, empieza a escucharla, a confiar en tu intuición, y entre más lo hagas, más vas a poder conectar con esa esencia pura de tu ser. La segunda clave para mí es pedir siempre guía divina. Y cuando hablo de guía divina, aquí quiero aclararte que no hablo solamente de los seres celestiales, es decir, de lo que conocemos como ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, que aunque evidentemente son guía divina, de la parte de este mundo superior, pues también debemos tener en cuenta a nuestros guías ancestrales, sí, porque hemos olvidado, hemos dejado de integrar nuestras raíces a nuestra vida y a nuestros procesos. Y nuestros guías ancestrales son sabiduría pura, son conexión con la tierra, y esa guía también es muy importante en este proceso, porque además nuestros guías ancestrales nos van a mostrar cuál es esa energía que hemos venido cargando, que no es nuestra, cuáles son esos patrones y esas herencias que hemos estado llevando sin darnos cuenta y que han hecho que nuestra vida se vaya por caminos diferentes. Entonces también ten siempre presente a tus guías ancestrales. Ellos son tu origen, son tu raíz. Hay que tenerlos siempre en cuenta. Y como tercera clave está el permitirte, abrirte a los maestros que están aquí en la tierra, aquí y ahora, listos para guiarte en tu proceso. Porque a veces podemos pensar que el solo tener el despertar espiritual ya es el gran cambio, pero el gran cambio ocurre cuando te permites escuchar y ser guiada por estas otras personas, por estos otros seres humanos, maestros, maestras aquí en la tierra, que ya han transitado ese lugar, que ya han recorrido un camino que tú apenas estás empezando a recorrer. Y ellos van a ser los que te guíen y te muestren herramientas prácticas para que puedas transitar este despertar espiritual y puedas aprovecharlo y que se convierta en una herramienta real de transformación personal en tu vida. Y bueno, quiero invitarte finalmente a que si todo lo que te he compartido aquí ha resonado contigo, has como conectado con mi mensaje, con mi energía, con mi esencia, te invito a seguirme en este canal, pero también a que hagas parte de la comunidad de Divinas Mariposas, que es un espacio totalmente gratuito. En la descripción vas a encontrar el enlace
en el que puedes acceder a mi comunidad completamente gratuita a través de WhatsApp. Un abracito, chao.